Hoy tenemos algo bonito de la palabra de Dios y vamos a hablar de una palabrita interesante, una palabrita que a veces nos atemoriza. ¿La pueden decir conmigo? Transición. A ver, como si hubiéramos desayunado ahora. A ver, transición. ¿Sabes que la vida está llena de transiciones? Y las transiciones son inevitables. Este año es un año de transición en nuestro país. Es un año electoral. No sé qué va a pasar y no es el tema de hoy, pero estamos caminando hacia una gran transición para Bolivia, ¿sí? En nuestra casa vemos transiciones todos los días. Cuando tus hijos de repente que abrías la puerta y venían corriendo y te saludaban y jugaban, y de repente llegas un día y están mascando chicle con la pata encima de la mesa y apenas te saludan y dices, se han hecho adolescentes, ¿no ve? Y luego un día salen de la casa y se van a la universidad y transicionas, ¿sí? Un día te casas y tu vida transiciona. Y a lo largo de la vida vas a ir viendo transiciones. Es imposible que no hayan transiciones. Amén. En la iglesia hemos visto transiciones, algunas deseadas, otras no, pero al final ves la mano de Dios en todo. ¿Quiénes estaban en la iglesia antes de la pandemia? Levanten la mano los que estaban antes de la pandemia en Génesis. Levanten la manito, no sean tímidos, los prepandemia. Eso, a ver, denles un aplauso a la generación prepandemia. Bueno, hubo un momento, creo, pero me van a corregir por ahí los historiadores de la iglesia, creo que fue más o menos el 2017. Génesis estaba en una casita chiquita, el terreno era grande pero la casa era pequeña y se estaba llenando, ya no había espacio. ¿Y qué hacemos? Transicionamos, vamos a otro lado. ¿Cómo hacemos? Y tras mucha oración, consultar con el directorio, con el liderazgo, comentarle a la iglesia los planes, dijimos, vamos a ampliar el lugar, y pedimos permiso a la dueña del lugar y ampliamos. Y se hizo una inversión y se tumbaron unas paredes y se hizo un techo y se amplió la iglesia y fue una gran transición de fe. Señor, ahora ha crecido la iglesia y lo que antes nos parecía lleno ahora nos parece vacío. Y entonces de repente Dios fue bendiciendo y la iglesia creció. Y era el 2019. ¿Quiénes se acuerdan de ese año infame? Era el 2019 y todo parecía estar bien y de repente llega octubre y ¡pum!, se cierra todo. Pero en fe, Señor, seguimos adelante. Pasa octubre del 19, llega noviembre y toda Bolivia, o por lo menos una gran parte de Bolivia, estaba en actitud celebratoria, ¿verdad? ¿Sí? Y otra gran parte de Bolivia estaba en actitud no tan celebratoria. Pero en la ciudad todo parecía estar bien. Y de repente llegamos a diciembre del 19 y la iglesia está llena. Todo el mundo en Bolivia dice la economía está mejor que nunca. Estamos todos alegres y felices. Y de repente en enero del 20 empiezan a llegar unos rumores de una cosa extraña en la China, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya no están llegando productos chinos, decían, no vayan a la China, algo raro está pasando en la China. Llega febrero, por ahí tenemos unos hermanos de la iglesia, no les voy a contar su nombre, pero casi se quedan atascados en Nueva York, porque llegaron a Nueva York de turistas y salieron de refugiados, creo justo cuando entró la pandemia. Y era Día del Padre, marzo de 2020. Me acuerdo, estábamos almorzando y alguien en el celular nos dice, vean las noticias, dice que se va a cerrar todo. ¿Se acuerdan? Era jueves. Vayan, abastezcanse, los supermercados estaban totalmente llenos, ya no había nada, creo que hasta carne de caballo comprabas para tener algo para la semana. Y de repente el sábado anuncian 15 días, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y era una transición. No pierdan de vista el tema, por favor. No estamos hablando de política, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de a ver si siguen despiertos, gracias, de transición. Y se cerró todo. Marzo del 20 se cierra todo. Por 15 días, ¿no ve? Y se acuerdan, era como jugar uno, ¿no ve? Más 15, más 15, más 15. Y se hicieron 90. Para hacer la historia corta, llegamos a
septiembre del 2020, ahora fíjense, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre del 20. Llega octubre y la iglesia tenía que volver. ¿Cómo volvemos? Primero la normativa era sin ancianos ni niños. Los que conocen esta iglesia saben que somos una iglesia familiar. ¿Sí? Tenemos hermanos solteros, ancianos de toda edad y es excelente y gloria a Dios. Queremos ser una iglesia diversa en el buen sentido de la palabra. Si eres soltero, queremos que esta sea tu casa y que encuentres un hermoso grupo para ti. Si eres mayor, que sea tu casa y encuentres un hermoso grupo para ti. Si eres changuito, que es tu casa y que tengas un hermoso grupo para ti. Amén. La mitad, a ver, amén. Ok. Pero es verdad que también nuestra iglesia tiene un gran énfasis y un gran servicio para las familias jóvenes. Si miran al techo, ahora ayúdenme, miremos al techo. Miren al techo, al techo, al techo. Todo ese segundo piso es la escuela dominical. Y cuando dicen va a volver sin niños ni ancianos, entonces quiere decir que el 70% de la iglesia no va a venir, porque los papás, como ellos saben que es bien difícil para ti irte a la iglesia y dejar a tus guaguas en la casa. Entonces otra transición. Estoy viendo si están despiertos. Entonces hubo otra transición. Y con la iglesia que estaba más o menos un domingo promedio 180 personas, de repente volvemos y éramos 30. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero en todas esas transiciones, Dios fue mostrando cosas nuevas, cosas bonitas. Aprendimos a usar la tecnología. Aprendimos a alabarle en la casa. Aprendimos a reinventarnos sirviendo al Señor. Cuando volvimos nos dimos cuenta que habían varios jóvenes nuevos en la iglesia porque estaban aburridos de estar en la casa con su hermanito y su mamá. ¿Qué hago? Aunque sea la iglesia voy a ir, ¿no? Y el primer culto sábado en la noche, porque el domingo estaba prohibido, después de la pandemia, éramos 30 personas, de las cuales 15 eran changos nuevos. Gloria a Dios, amén. Y luego en diciembre del 20, si mal no recuerdo, en enero del 21, algo por ahí, volvimos con niños. Y ahora sí, la iglesia está retomando, vamos a volver a la normalidad. El alquiler se vencía en abril de ese año, en mayo de ese año. Queremos renovar y bueno, hacer la historia corta, no funcionó la renovación del alquiler. Señor, ¿qué hacemos? Estamos volviendo a la vida y viene una nueva transición, se tienen que trasladar. ¿Dónde? Y llegamos acá, llegamos a este lugar y este lugar resultó un regalo del Señor. Está en alquiler, no es nuestro y le damos muchas gracias a Dios por la familia que es dueña de este lugar y oramos por ellos, porque nos acogen aquí. Amén. Y entonces se armó la iglesia y gracias a Dios, un lugar más grande, un lugar más bonito, la escuela dominical, el sueño que siempre teníamos, completamente independiente, con sus 5 aulas. Hermoso. Una buena una transición. Y varias personas decían, tan lejos se han ido, ya no podemos llegar, que no sé qué. Decíamos, hermano, te amamos, hacemos todo lo posible para que vengas, pero lamentablemente no es una decisión que se pueda revertir así nomás. Estamos donde el Señor nos ha mandado. Amén. Y pasó el tiempo y la iglesia acá se fue llenando. Y en el camino, Dios fue trayendo nuevos hermanos a la familia. Algunos antiguos hermanos están en otra familia y gloria a Dios por eso. Y algunos siguen desde el principio. Amén. La vida está llena de A ver, fuerte. ¿Sabes qué más está lleno de transiciones? La Biblia. La Biblia está llena de transiciones. Es un tema increíblemente común en la Biblia. Hay un tema interesantísimo en la Biblia. Y es que cada vez, o muy frecuentemente, para no decir cada vez, que algo grande va a pasar en el pueblo de Dios, Dios decide transicionar. No sé por qué la Biblia no lo dice, no dice Dios transiciona por esto, pero tengo una muy buena sospecha, a ver si están de acuerdo conmigo. Y es que Dios quiere recordar que Él está a cargo. Amén. ¿Me están siguiendo? Dios nos quiere recordar que el que está a cargo es Él, no nosotros. Y por eso es también, tenemos que estar apercibidos y tenemos que tener cautela y cuidado
cuando vemos ministerios u obras cristianas que giran en torno a una figura carismática, a una sola persona. ¿Por qué? Porque toda obra cristiana debe girar alrededor de sí, de una sola persona. ¿Pero saben quién es esa persona? Jesucristo. Amén. Jesucristo es la cabeza. Y el Señor siempre se ha encargado de recordarnos eso. Les doy algunos ejemplos. Abraham. ¿Han escuchado hablar de Abraham? ¿Sí? El padre Abraham. ¿Quiénes estaban en la escuela dominical? Cantaban Padre Abraham, ¿no ve? La Anita se acuerda, tiene hijos, ¿sí? Y le mirabas al lado y decías, yo soy uno, y tú también. A ver, mira al de al lado y dile, yo soy uno, y tú también. Mírale, di a la de al lado y a la cama y dile, yo soy uno y tú también. Dios le dijo a Abraham, vas a tener una descendencia tan grande como las estrellas del cielo. O sea, lo sacó al patio, ¿no ve? Así como Mufasa a Simba, ¿te acuerdas? Sí, lo sacó al patio y le dijo, mira las estrellas. Todas esas serán tu descendencia. ¿Saben cuántos vio Abraham? Su hijo Isaac y sus dos nietos Jacob y Esaú. Fue una promesa de fe. Dios la cumplió, por eso hoy día cantas yo soy uno y tú también, ¿no ve? Porque años después en Gálatas Pablo dice que por la fe somos descendientes de Abraham. Amén. Pero Abraham no lo vio, solo lo creyó. Moisés, ¿han escuchado hablar de Moisés? ¿Sí? Moisés, vas a liberar a mi pueblo. No quiero, he dicho que vaya. Ya, vaya a ir, ni modo. Va Moisés, se pelea con el faraón, abre el mar en dos, camina 40 años en el desierto con los israelitas que no eran nada fáciles de dirigir. El buen Moisés, fíjate Moisés, 40 años de fidelidad en el desierto, así impecable el tipo. Y en el último momento, de viejo, de cansado, de aburrido, le da 2 golpes a la piedra. Y Dios le hace recuerdo, Moisés, te has olvidado que el dueño soy yo y no tú. Ven, vamos a subir al cerro. ¿Ves la tierra prometida? Ahí está. Ya la has visto, sacate selfie. Y ahora pasarle la batuta a Josué. Josué va a entrar a la tierra prometida. Moisés la vio, pero el que dirigió la conquista fue Josué. ¿Moisés se enojó con Dios? No, le dio gracias a Dios porque hizo su parte. Otra más, un par más. ¿Sí? ¿Todavía tienen paciencia? ¿Sí? Ok. ¿Han escuchado hablar de David, el rey David? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar? Levante la mano, ¿quién ha escuchado hablar del rey David? El rey David. El rey David unificó a Israel. Un hombre, ¿sabes qué dice la Biblia de David? Imagínate estas descripciones, escúchame. Abraham es descrito como el amigo de Dios, el padre de la fe, pero no vio la promesa. Moisés dice que nunca antes ni después de Moisés hubo un hombre tan humilde como él. Y no se olviden que Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Lleno de gracia, en otras palabras. No gracioso, ¿no ve? Lleno de la gracia de Dios, del favor de Dios. Pero Dios lo transicionó. No. David, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón del Señor. Un hombre, no dice de nadie más eso la Biblia, conforme a su corazón, de acuerdo a Dios era David. ¿Ya? ¿Estamos bien? David une al pueblo, echa a todos los ídolos por fuera, conquista Jerusalén, algo que nadie antes había podido hacer. Entra a Jerusalén y su sueño de David, ¿saben cuál era? Mi anhelo de David, establecer el lugar, el centro de la adoración del Dios verdadero en Jerusalén. Conquista, acomoda la ciudad, hace todo, reúne la platita y va y le dice al Señor, Señor, voy a construir un templo en tu nombre como nunca antes ha habido. Y Dios le dice, no, tu hijo lo va a construir porque tú eres muy pendenciero, Davicho, y mi templo va a ser una casa de adoración. ¿Sí? Y David se queda con los planos, se queda con ¿qué se llama? La bóveda y todo, y Salomón construye el templo. Amén. Un hito más, Pablo, el apóstol Pablo. Pablo viajaba de lugar en lugar plantando iglesias. ¿Sí? Tenemos sus cartas llamando a las iglesias. Gracias a Dios que las iglesias se portaban mal porque Pablo les escribía y tenemos la palabra inspirada de Dios llamado el Nuevo Testamento. ¿Ya? Particularmente, por ejemplo, en Éfeso sabemos que lo dejó a Timoteo a cargo. Y en Creta, si es una ciudad, lo dejó a cargo a
Tito. Amén. Y en Corinto, la iglesia más problemática de Pablo, ¿sí? Corinto era ese hijo que tienes, ¿no ve? Que dices, todito los he criado igualito y no sé qué le ha pasado, ¿sí? Ese era Corinto, ¿ya? Sí, esa era la iglesia de Corinto, ¿sí? No sé qué le ha pasado. Pero Pablo nos deja algo en Corinto que es súper importante. Fíjate, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. ¿Lo pueden leer fuerte conmigo? A la 1, a las 2 y a las 3. Acordate de esto en cualquier cosa que hagas en tu vida, pero especialmente en algo que hagas en el nombre del Señor o para el Señor. No soy nada. A ver, ¿pueden decirlo conmigo? No soy nada. ¿Qué dice? Ni el que riega. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Sí? No soy nada. Eso no es una cosa de decir soy un gusano, no sirvo, no, sino que yo no soy el protagonista. El protagonista es Dios. Amén. Tú, o sea, yo estoy hablando en primera persona, pero cada uno dígase a sí mismo, yo no, ¿ve? ¿Sí? Yo soy un instrumento en sus manos. Amén. A ver, díganlo fuerte. Exacto. Entonces, nuevamente, por eso, ojo, cuidado, atención, cuando encuentres un lugar que gira en torno a alguien y no gira en torno al Señor. Eso no quiere decir que las personas no tengan habilidades, no llamen la atención, no sean líderes fuertes, gloria a Dios por eso. Pero el líder tiene que ser consciente de que se debe a Dios, no a su popularidad. El padre en el hogar debe ser consciente de que su paternidad se debe a Dios. El esposo de que su autoridad deriva de Dios. La autoridad electa, el político, el alcalde, lo que quieras, debe saber que su autoridad proviene de Dios. El policía debe saber que su autoridad viene de su uniforme, pero deriva de Dios. Toda autoridad deriva de Dios y por toda autoridad se pasará cuentas a Dios. Amén. Pero sobre todo en la iglesia. Porque la iglesia y la autoridad no solo deriva de Dios, sino que debe glorificar a Dios, no a alguien. Amén. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Y Pablo era consciente de eso. Imagínate, abrió iglesias en todo, gran parte de Europa, en todo el Levante, viajó por el mundo y él era consciente, yo solo estoy sembrando. Apolos regó en Corinto, Timoteo regó en Éfeso, Tito regó en Creta, Dios sabe quién regó en otros lugares, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces nos damos cuenta que la Biblia está llena de transiciones y esas transiciones nos recuerdan quién está a cargo. ¿Quién está a cargo? A ver, ayúdeme, ¿quién está a cargo? Dios. Y en tu vida también vas a ver una tras otra transición. Y si Dios está a cargo de tu vida, las transiciones van a ser para crecimiento, para bendición. Y vas a ver la mano de Dios. Amén. En todo tiempo. Vamos a ver brevemente una historia de una transición en la Biblia que es súper bonita. ¿Sí? Es la historia de la transición entre Elías y Eliseo. ¿Han escuchado hablar de Elías y Eliseo? ¿Sí? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes han escuchado hablar de Elías y Eliseo? Eso, levanten arriba, quédense la mano arriba. Muy bien, eso, excelente. Elías y Eliseo. No, si tienen un profesor de inglés que es malo, les va a hacer leer la historia de Elías y Eliseo, porque en inglés es imposible. Son Elisha y Elisha, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Que suenan casi lo mismo, hasta los pastores se equivocan. Creo que hasta el chat GPT se equivoca en eso, ¿ya? Bueno, quiero contarles algo de entrada, ¿sí? Elías y Eliseo fueron dos profetas únicos en la historia del Antiguo Testamento. Son un modelo más o menos, un tipo de la obra de Cristo en la iglesia, ¿ya? Elías fue el mayor profeta del Antiguo Testamento, el más grande, ¿sí? Es el arquetipo del profeta. Y Eliseo fue su discípulo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Lo irónico es que Elías fue el gran, mayor profeta de todos, pero Eliseo tenía una doble unción, más que Elías.
Es más o menos, me hace recuerdo cuando en Juan Jesús dice: yo me voy a ir, les voy a mandar el Espíritu Santo, y todo lo que yo he hecho ustedes van a hacer, y aún más van a hacer ustedes, porque yo voy al Padre. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos contando la historia de Elías y Eliseo para hablar de una transición, no estamos hablando de que somos igualitos Elías y Eliseo, pero la vida de Elías y Eliseo nos ayuda a entender una buena transición de la mano de Dios. Amén. ¿Me están siguiendo todavía? ¿Sí? Entonces vamos a leer el final de la historia que está en Segunda de Reyes, el final de la historia de Elías y el inicio de la historia de Eliseo. Dice así: cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo: ¿sabes que el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense, les dijo Eliseo. Elías por su parte volvió a decirle: quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense, Eliseo. Una vez más Elías le dijo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que se me separe de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y, regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Amén. Bueno, fíjate esta historia. Vamos a ver algunas lecciones de la historia de Elías y Eliseo. ¿Están listos? ¿Sí? Primero, número uno. ¿Quiénes están apuntando ahí? Número uno. Nota que Elías no estaba viejo ni listo para morirse. En este caso, Dios llama a Elías en la plenitud de su ministerio. Elías podía haber seguido sirviendo al Señor, pero el Señor tenía otros planes. ¿Sabes qué es lo chistoso? Varias veces Elías va donde Dios y le dice: llévame de una vez. Y Dios le dice: no, te quedas. Ya pues, Señor, si no me llevas, me llevo. No, te quedas. Y ahora, ya, Señor, todo bien, tengo a Eliseo, le estoy enseñando, gloria a Dios, aleluya. Te vienes. Interesante es Dios, ¿no ve? ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Número uno, los tiempos de Dios son perfectos y no dependen de nosotros, sino de su soberanía. ¿Estás listo? ¿Sí? Amén. En tu vida, en la iglesia, en todo, los tiempos de Dios son perfectos y no dependen de nosotros, sino de su soberanía. ¿Cuándo me casaré? Si voy a tener hijos, ¿qué va a pasar con mi trabajo? No sé, ¿sí? Lo que sea. Si voy a ser o no voy a ser futbolista profesional, depende de Dios y de su soberanía, no de nosotros. Amén. Segundo,
Dios podía llevarse a Elías ahí mismo, donde estaba, en Gilgad. Pero escoge llevarlo en una travesía desde Gilgad hasta el río Jordán. En esta travesía que el corazón de Eliseo es probado varias veces para ver si realmente estaba listo para ser un hombre fiel y dedicado. En otras palabras, no es que Dios necesitaba que Elías vaya al Jordán porque Dios no estaba en Gilgad. Dios podía mandar su carro de fuego al Gilgad, pero lo lleva a Elías hasta el Jordán. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y no le dice directo: Elías, te cruzas el Jordán y nos vemos al otro lado. ¿Qué le dice? Andate a Betel. Ya me voy a Betel. Llega a Betel. No había sido Betel. Andate a Jericó. Ya me voy a Jericó. Llega a Jericó. No es Jericó, es el río Jordán. Llega al río Jordán. Aquí hay agua. Pasa al otro lado. Se pasa al otro lado. Dios lo va llevando a Elías en el camino. Y en el camino, acuérdate qué pasaba. ¿Qué le decía Elías a Eliseo en cada punto del camino? Quédate aquí. ¿Y qué le decía Eliseo a Elías? No, te voy a seguir. Llega el siguiente: quédate aquí. No, te voy a seguir. En el camino de partida de Elías, lo que Dios estaba haciendo era formar el corazón de Eliseo. Amén. Toma en cuenta eso, que muchas veces para ti lo que aparenta ser algo que está pasando alrededor tuyo es algo que Dios está usando para formar tu corazón. Amén. Amén. Entonces, segundo, Dios se toma su tiempo en hacer las cosas, no porque no pueda hacerlas de inmediato, sino porque utiliza el camino para preparar nuestro corazón. ¿Sí? Es en los tiempos de Dios, no en los nuestros. En segundo lugar, ¿por qué Dios toma tiempo? Porque está preparando y probando nuestro corazón. Amén. Dios estaba preparando y probando a Eliseo. Cuando piensas que Dios se está tardando o que algo está pasando a tu alrededor, en una transición, en una etapa de transición, ¿por qué mis papás no me compran auto todavía? Ya tengo 15 largos años de vida. Porque están probando tu corazón. Amén. ¿Sí? Cuando viene tu hijo de 7 años: papá, regálame un iPhone, le dices no. ¿Por qué? Si el fulanito en mi curso ya tiene. Porque no es tu tiempo de tener iPhone. Los papás conocen a los hijos y los están formando. Amén. Tu papá te conoce y te está formando. Y en esas transiciones difíciles es en esos momentos en los que Dios te está diciendo lo siguiente: hijo, ahora sí ya puedes tener auto. ¿Qué vas a hacer con el auto? Hijo, ya puedes tener celular. Usarlo responsablemente. En las transiciones es cuando Dios te está diciendo: hijo, hija, iglesia, ya estás listo. Ahora voy a probarte por tu cuenta. Amén. ¿Vamos bien? Tercero, Elías era un profeta tremendamente ungido por Dios, respetado y popular en todo el territorio de Israel. Todo el mundo lo conocía. Era el profeta que había ido y se había parado delante de Jezabel, la tremenda Jezabel que había liquidado a todos los otros profetas, y le dijo: te vas a caer de la ventana y los perros se van a comer tus tripas. Y luego se fue corriendo a una cueva. ¿No ve? ¿Sí? Es el que había dicho: trae a tus 400 profetas de Baal y vamos a ver quién prende fuego. ¿Sí? Y les hizo caer fuego y los cocinó, los hizo chicharrón de profeta. ¿Ya? Elías era súper conocido, súper ungido y súper popular con el pueblo. Amén. ¿Sí? Y al saber que Elías estaba por partir, los otros profetas salen al encuentro de Eliseo con el afán de confrontarlo y turbarlo. Su intención era básicamente decirle a Eliseo que su entrenamiento no estaba completo y que se quedaría a medias, sin maestro y sin unción. La respuesta de Eliseo es contundente: cállense. ¿Sí? Y el versículo 9 nos recuerda que Eliseo tenía un plan para ser un buen sucesor de Elías. Pero acordate esto, fíjate, ¿no? Elías llega con Eliseo, Elías llega a Betel, se va a dormir y no salen a decirle a Elías: Elías, Dios te va a llevar. No, miedito le tenían a Elías, ¿no ve? ¿Dónde se van? Donde Eliseo.
se va a ir tu maestro. Ahora sí, pues, ¿qué vas a hacer? Mejor comprate otra vez. Cuando Elías lo llamó a Eliseo estaba llevando un buey en su terreno. Sí, Elías le dijo, deja el terreno y seguime. Me imagino que los profetas le decían, Eliseo, te habrás guardado el terrenito, ¿no? Para volver con tu buey, porque no sé qué vas a hacer sin Elías. Y Eliseo, ¿qué les decía? Cállense. Porque Eliseo entendía algo que los otros profetas, ojo, profetas, no eran cualquier cosa, profetas, no entendían. Y es que Dios tenía un plan. Amén. Entonces, recuerda esto, en los momentos de transición siempre habrán voces que quieran conturbarnos, cuestionarnos y desanimarnos. Nuestra respuesta debe ser igual a la de Eliseo: callen, Dios está a cargo y yo confío en Él. Amén. En las transiciones, cuando son transiciones de Dios, ¿no ve? Cuando son transiciones guiadas por Dios, siempre va a haber gente a tu alrededor que te va a decir, no puedes, no estás listo, ay, ¿qué va a pasar? Ay, ¿qué vas a hacer? Uy, no estás listo. Uy, si tan solo, si fueras Elías. ¿Sí? ¿Y cuál es tu respuesta? Sé un poco más amable porque estás en Cochabamba, no en Israel, ¿ya? Si ves, cállate después, mal me ha tratado, va a decir, no me iba a ir a Facebook, ¿sí? O a TikTok o al que sea ahora. Pero le puedes decir, tranquilo, yo sé que Dios tiene un plan. Amén. ¿Por qué? Porque te acuerdas la regla número 1, no depende de mí, depende de Dios. Yo no soy el protagonista es Jesucristo. Yo soy un instrumento. Amén. Amén. Cuarto, ya estamos acabando, son poquitas, son 5 o 6. Cuarto, de todo lo que Eliseo podía pedir tras la partida de Elías, le pidió lo más importante: que el Espíritu Santo lo llene aún más de lo que llenó Elías. Eliseo entendía que Elías no era más que un instrumento. Si él quería ser su sucesor y ser exitoso, lo que requería era ser aún más lleno del Espíritu Santo. Este no era un pedido fácil. Elías había sido probado por Dios muchísimas veces. Entonces Eliseo recibe una prueba. Si eres fiel hasta el final, tú también recibirás esa misma unción. Eliseo entendió que no era Elías, era el Espíritu en Elías. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pide? Elías le dice, ¿qué quieres que haga? Cuando yo me vaya, ¿qué quieres recibir? Y Eliseo le dice, más espíritu que tú. ¿Por qué? Porque sabía que la prueba para Eliseo no era solamente ser profeta, era ser profeta después de Elías. ¿Me entiendes? ¿Sí? No era como ser Josué, era el sucesor de alguien grande. ¿Y qué necesitaba Eliseo? Era más de Dios. Como Elías tuvo el espíritu que tuvo, por la gracia de Dios obviamente, pero Elías nuevamente fue probado. Se tuvo que pelear con la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, Jezabel mataba gente por deporte, ¿sí? Y su marido era igualito que el rey de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Todo le hacía caso a su esposa, ¿ya? Y Elías estuvo en medio de eso. Fue probado vez tras vez tras vez. Entonces Dios le planteó una prueba sencilla a Eliseo. ¿Quieres tener el mismo espíritu que Elías? Tienes que ser fiel hasta el final. Y en el camino salían a desanimarlo. El mismo Elías lo desanimaba. Quédate aquí, Eliseo. No, yo voy a ir contigo. Se lo van a llevar, cállense. Vas a ser fiel hasta el final. Entonces, lección para nosotros: la capacitación, habilidad, conocimiento y demás cualidades son sumamente importantes, pero solamente una vida llena del Espíritu Santo será exitosa delante de Dios. En los tiempos de transición, busca personas que entiendan esta verdad. Deben ser dependientes del Espíritu Santo y no de ti. Luego, recordarás que vivir bajo la guía del Espíritu conlleva entrega, fidelidad y sacrificio. Amén. En los momentos de transición en tu vida, en tu ministerio, en la iglesia, busca gente que entiende quién está a cargo. No tú, no yo, el Espíritu Santo. Amén. Y luego recuérdales que entender es la mitad de la batalla. La otra mitad de la batalla es vivirlo. Y eso requiere fidelidad,
sacrificio y entrega. Igual que Eliseo. Voy a seguir aunque todos me digan que no. Voy a confiar en Dios aunque las circunstancias estén en mi contra. Amén. Quinto. Ya casi. Quinto. Eliseo recibe el manto de Elías. El manto en el Antiguo Testamento es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo en el profeta. Pasar el manto era pasar la autoridad, pasar la unción, pasar el Espíritu. ¿Ya? ¿Sí? Hay un pequeño spoiler. No necesitas hacer eso ahora, ¿ya? ¿Sí? Ahora tienes el Espíritu Santo por la fe. No necesitas ir a una cruzada profética para que te pongan una frazadita sucia. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, pero Eliseo recibió el manto de Elías, un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Y nota, presta atención a esto, por favor. La primera acción de Eliseo como profeta es la misma que la última acción de Elías como profeta. ¿Qué es lo último que Elías hizo? Enrollar el manto, golpear el Jordán y que se abran las aguas. ¿Qué es lo primero que Eliseo hizo? Enrollar el manto, golpear el Jordán y que se abran las aguas. ¿Se acuerdan qué hizo Eliseo cuando golpeó el Jordán? Eliseo no dijo, aquí estoy, Señor. Agarró el manto, porque él hizo su parte. Fue fiel hasta el final, cumplió la regla. Agarró el manto. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿No ve? Dios, yo he sido fiel, confío en tu fidelidad. Amén. Ahora, esto no quiere decir que Eliseo sería una fotocopia de Elías. Ambos desarrollarían ministerios muy diferentes, pero el llamado divino en sus vidas y la visión de Dios para Israel continuaría a pesar de la transición. ¿Sí? Amén. Quiero que entiendas esto. No quiere decir que Eliseo tenía que hacer lo mismo que Elías. Tenían dos trayectos diferentes, pero quiere decir que había una continuidad en el plan de Dios. Dios no interrumpió su plan, la línea profética continuaba. El abrir del Jordán lo demuestra. Amén. Entonces, para que no se duerman, ayúdenme leyendo esto ustedes. A la 1, a las 2 y a las 3. Ok. ¿Saben que es bien humano? Bien humano. Y tenemos arqueología para demostrarlo. Historia reciente, y no voy a decir nombres para que nadie... Pero es bien humano que alguien que era vicepresidente, vicerrey, vicecésar, vicerrector, lo que quieras, cuando la otra persona sale, lo primero que hace es subir y tratar de borrar todo lo anterior. ¿Sí? Hay jeroglíficos en Egipto, son increíbles, donde el nuevo faraón va y literalmente con cincel empieza a borrar los jeroglíficos del anterior faraón. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre busca brillar, busca demostrar que es mejor, que puede más. Y la mejor manera de hacerlo, si te sientes que no puedes, es que echarle barro al anterior. Sí, en la política pasa mucho eso, ¿no ve? Sí, el rato que sube, quieren borrarlo al anterior de la historia. Pero en la vida de la fe no es así. La transición en la vida de la fe no es una competencia de reconocimientos, es una sucesión del plan de Dios. Amén. ¿Están aquí? Amén. Es lo mismo que cuando un hijo recibe algo de su padre, recibe la autoridad de su padre, no va a ir a borrar lo que hizo su padre, va a honrar a su padre, pero crecer, continuar, expandir. Amén. Entonces, cuando hay una transición en tu vida, cuando hay una transición en la iglesia, no se trata de agarrar y decir vamos a empezar otra vez de cero, o no se trata de agarrar y decir yo lo voy a hacer mejor o lo voy a hacer peor. Se trata de decir, Señor, con tu espíritu, ahora yo voy a hacer lo que tú nos has encomendado que hagamos. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, por ejemplo, si el Diego está 10 años dirigiendo la alabanza y un día el Diego viene y le dice a Ana Clau, Sofi, no sé,
ver, ¿no? Ahora ustedes se van a hacer cargo de la alabanza. No se trata de tener una reunión con el equipo de alabanza y decir, bueno, ahora vamos a hacer de verdad bien la alabanza. Se trata de decir, ahora vamos a seguir con el llamado que Dios le ha dado a este equipo de alabanza. Por eso es de Dios, no es del líder. Pero obviamente el líder trae su sazón y gloria a Dios por eso. Elías no era Eliseo, pero el plan de Dios para Israel continuaba. Amén. Último. Al ver que el mismo espíritu que obraba a través de Elías ahora estaba obrando a través de Eliseo, aquellos que antes lo cuestionaron vinieron a aceptar su liderazgo, porque ellos también, al ser profetas, entendían que es Dios quien dirige la obra. Final de la historia. Los que decían, Eliseo, Dios se va a llevar a tu maestro, ¿qué vas a hacer, Eliseo? Mejor cómprate un burrito y anda a arar el camino. Cuando vieron que Eliseo tenía la unción de Dios, la misma unción, porque ¿qué hizo? Enrolló el manto, golpeó y se abrió el Jordán igualito. Vinieron y le dijeron, ¿qué? Ahora te vamos a seguir como le seguimos a Elías. ¿Por qué? Porque eran profetas del Señor. Si bien inmaduros, confundidos, fregados, pero amaban a Dios. Y cuando vieron que realmente Dios había depositado su espíritu en Eliseo, dijeron, vamos a seguir. Lo mismo sucede en la vida. Cuando el nuevo líder es fiel a Dios y a la visión que Él dio para su obra, su vida será respaldada y las voces de aquellos que dudaban o cuestionaban serán calladas. Al mismo tiempo, aquellos que confían en el Señor entenderán que la obra no depende de la persona que la dirige, sino de la unción de Dios en su vida. Amén. Entonces hemos aprendido algunas cositas sobre transición de la vida de Elías y Eliseo. Y si te das cuenta, el resumen es esto: el protagonista es Dios, los demás somos instrumentos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Nos corresponde esperar en Dios? ¿Nos corresponde recordar nuestro lugar como instrumentos de Dios? Y nos corresponde reconocer la unción de Dios en los demás. Amén. Lo demás es obra de Dios. Lo demás, Dios está a cargo. Mi trabajo, tu trabajo, nuestro trabajo es simple y llanamente esperar en Dios, recordar nuestro lugar y reconocer la unción de Dios en otros. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Les voy a leer algo brevemente para terminar hoy día. ¿Están listos? Dice así: hoy hemos hablado sobre transiciones. Es evidente a todos que esta prédica está enfocada a la coyuntura que hoy atravesamos como congregación. Sin embargo, no pierdas de vista la relevancia de esta enseñanza para tu vida. Amén. Sí, la prédica está enfocada a la coyuntura actual de la iglesia. En Génesis estamos en una transición, pero no pierdas de vista la relevancia de la palabra de Dios para tu vida. Todos afrontaremos transiciones en algún momento de nuestras vidas. Espero que los 6 puntos aprendidos hoy y los principios bíblicos sean guías para tu vida en los momentos de transición que te toquen encarar en el futuro. Mi deseo es que lo que hemos aprendido hoy, si no lo has anotado, está en YouTube, no te preocupes, pero sean guías para tu vida cuando afrontes transiciones en tu vida. Por mi parte, ya hablo de Jonathan ahora sí en primera persona oficial. Mi corazón está agradecido a Dios por este trayecto, por haber sido parte de formar una bella iglesia y una hermosa familia. Estoy feliz de ver lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Celebro las vidas transformadas por su palabra, los liderazgos descubiertos, los desafíos superados y la fidelidad de Dios demostrada a cada paso. Hemos hablado un poquito de la fidelidad de Dios al principio. En cada transición de la iglesia hemos visto la mano de Dios. Amén. Pero hay algo que es menos evidente, porque no es tan grande, no lo ves como el salón, pero es más importante, mucho más importante. Son las vidas transformadas. Amén. Hemos visto matrimonios restaurados, hijos que se han
restaurado con sus papás, vidas cambiadas por completo. Y es la mano de Dios. Y ahí lo mencionaba y a propósito digo, los liderazgos descubiertos. ¿Sabes por qué? Ten paciencia 2 minutos más, ¿ya? ¿Sabes por qué? Voy a usar a David una vez más como ejemplo. Cuando Samuel va a la casa de David y le dice a su papá Jesse, trae a tus hijos porque uno es el rey, y Jesse los trae a todos los valientes de Israel, ¿no ve? Y va uno por uno y dice, ¿no tienes más hijos? Tengo un chiti por ahí que está cuidando de las ovejas porque no sirve para nada, ¿no ve? Ese es. Y resultó ser David, el gran David, el que ni su papá se acordaba de él. ¿Y sabes qué dice Dios? Hay algo que muchos de nosotros decimos, pero nos olvidamos de dónde viene, que Dios ve el corazón. Dios no ve la apariencia, ve el corazón. Algo que hemos hecho siempre y que es parte del ethos, de la filosofía, de la manera de ser de esta iglesia, es que los liderazgos no son por carisma, son por entrega. ¿Me entiendes? ¿Sí? No es porque venga alguien muy conocido, muy talentoso, muy carismático, muy hábil, ahora tiene que ser líder de esa área. No, es porque, Señor, ¿quién está entregado primero a ti y luego a la visión de la iglesia? ¿Quién tiene un corazón humilde? Esa persona queremos que sea líder. Y a veces va a costar porque algunos van a decir, pero no es líder. Sí es. Déjalo florecer, déjalo madurar. Y es lo que hemos visto en estos 10 años, que es lo que más me alegra, son los liderazgos descubiertos. Son personas que no se autopercibían como líderes, no pensaban ser líderes. Algunos de ellos hoy son pastores, otros son líderes, otros son cabezas de ministerios. Algunos están en otros lugares sirviendo y gloria a Dios por eso. Jesús es el pastor de las ovejas. Amén. Vidas transformadas, liderazgos descubiertos. Le damos gracias a Dios por eso. Ahora cerramos esta etapa con la inevitable tristeza humana de la partida, pero con la fe y la confianza de que Dios es el Señor de esta obra y de que Génesis no es otra iglesia más. Es una bella familia de fe, guiada por una visión provista por Dios y dirigida por líderes idóneos para llevarla adelante. Creo que la mayoría ya saben, si no todos, ¿no?, que este es un año de transición. Mi esposa y yo y mi familia somos misioneros. Lo hemos sido por los últimos 15 años sin parar. Es parte de la realidad, igual que, fea comparación porque somos pitufos al lado de él, pero igual que la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo amaba cada iglesia en la que estaba, pero cada cierto tiempo tenía que ir. Dios no lo llamó a que se quede ahí, lo llamó a que establezca y vaya. Una práctica misionera es que cada cierto tiempo tienes que regresar a casa. En el caso de mi esposa, a su casa, por una serie de razones que ahorita no vienen al caso. Entonces no es una transición porque algo ha pasado, es una transición porque es el tiempo de Dios, porque la obra fue cumplida, porque Moisés llegó a la montaña y vio la tierra prometida, porque David hizo los planos pero otro tiene que construir el templo, porque Pablo plantó la iglesia, Pablo sembró, pero otro regará. Amén. Es una etapa de transición, pero la iglesia es del Señor, y esta iglesia Génesis es una iglesia que tiene una identidad propia. Sí, mucho de esa identidad puede ser un reflejo del trabajo, del corazón, de la visión de Jonathan y Cara, pero no depende de Jonathan y Cara. No es una iglesia humanocéntrica o liderocéntrica, es una familia de fe. Amén. Mi deseo para ustedes es lo que sé que la mayoría que están aquí mucho tiempo lo han encontrado, es que encuentren una familia. Con muchos de ustedes tenemos una relación súper cercana, con otros nos vemos los domingos, pero sé que tienen una familia, que en su grupo de conexión, en su área de servicio, en su estudio creer, han encontrado a alguien con quien han hecho familia. Alguien les ha visitado, les ha llamado, los conoce. La iglesia se trata de eso. Amén. El domingo es el resultado de la semana. No es una mega producción, es una reunión familiar de la familia que se vive en semana. Y esa es nuestra invitación para esta iglesia, y siempre lo ha sido. ¿Sí? Que sea una familia de fe. Los pastores estamos para dirigir esa familia, para sentar el ritmo, pero no para ser el centro. El centro es el Señor.
y la vida es la familia. Amén. Y es por eso también que viene mi oración en el siguiente y penúltimo párrafo. Mi oración y mi anhelo es que Génesis crezca aún mucho más y que muchas nuevas iglesias sean plantadas y que muchas más vidas sean transformadas. Y esto es algo que está engranado en la identidad de Génesis. La idea de esta iglesia no es que sea un estadio, no es que sea una iglesia donde tú llegas y es una puerta de vaivén en la que entras y sales y nadie se dio cuenta. Es ser una iglesia, una familia de iglesias formadas por iglesias familia. ¿Me entiendes? Es decir que alguna vez me pasa, ya me voy a callar, es la última vez que me van a escuchar en un tiempo, así que téngame paciencia 5 minutos. Pero a veces nos invitan a reuniones de pastores, ¿no ve? Es bonito. Y a veces me siento al lado de alguien y me dice: sí, nuestra iglesia somos 6,000 y tenemos 5 cultos. Digo, gloria a Dios, pero no sé cuántos de tu iglesia conoces. No sé cómo se relacionan. Y hay otros hermanos humildes que dicen: mi iglesia son de 30. Le digo, gloria a Dios, pastorea tus 30. Pero no es una competencia de números. Pero personalmente, y en la visión de Génesis, no es ser una gran iglesia en la que el pastor diga: yo pastoreo 6,000, porque no pastoreas 6,000. Tienes 6,000 gente que viene a escucharte. Sino que digas: somos una familia, somos 5 iglesias, 6 iglesias, 10 iglesias. ¿Y cuántas son cada iglesia? 30, 100, 200. Pero son una familia, se conocen, se aman, se acompañan. Amén. La visión de esta iglesia es ser una familia de iglesias y que cada iglesia sea una familia. Amén. ¿Por qué? Porque no se trata de cuánto puede inflarse mi ego, o el ego del Diego, o el ego del Cris, o el ego de Pepito. Se trata de que cuánto podemos reflejar el amor de Dios en esta comunidad. Y cuántas nuevas comunidades pueden surgir con esa misma visión de reflejar el amor de Dios en su comunidad. Y esa es mi oración. Mi oración es que de aquí a 2 años, a 5 años, a 10 años haya Génesis Cochabamba, Génesis Acaba, Génesis Tarata, Génesis Quillacollo, Génesis Zona Sur, no sé lo que ustedes quieran, ¿no ve? Génesis Central. Y sean familias de iglesias familiares. Amén. Y finalmente decirles que los queremos mucho. Damos gracias a Dios por una década de caminar juntos de la mano del Señor. Y con eso en mente quiero invitar a los pastores que vengan, por favor. Al Cris que está por ahí, la Di, a mi esposita, por favor, a las guaguas. Si pueden venir al Edu. Ven, pase Edu. Que suban los ratones. Bueno, vénganse aquí a este lado porque no se nos oculten. Bueno, ya los conocen, pero quiero que los vean y nos vean. Este es el equipo pastoral de la iglesia. Amén. No, yo no soy el único pastor. Fui el primer pastor, pero no el único. Y realmente esta es la familia pastoral de Génesis. Y queremos orar y queremos pedirles que nos acompañen a orar. Queremos orar por las siguientes cosas. Queremos orar por nuestros pastores. Amén. En orden de antigüedad los vamos a llamar, ¿sí? Quiero orar por el Diego y la Di, porque cuando nos conocimos, Diego y la Di todavía eran solteros. Ya estaban juntos, pero estaban prontos a casarse, ¿no? Y nos conocimos jugando bowling y Catán. Y después en un estudio bíblico. Y luego plantamos juntos la iglesia. Y desde el primer día el Diego estaba a cargo de la alabanza. Cuando no había alabanza, el Dieguito. Y el equipo de alabanza realmente es el reflejo de la fidelidad del Diego durante 10 años. Y igual que Eliseo, no faltaba el que venía y le decía: no puedes, no, hay otra alabanza es mejor, que has visto al fulano, que no sé qué.
Y no faltaba también ahí el profeta de Israel que venía y me decía: ¿por qué el Diego es el líder de alabanza? Y yo le decía: porque el Señor lo ha puesto. Amén. Y hasta que el Señor lo deje, él va a ser el líder de alabanza. Y cuando el Señor le diga que ya no, va a ser porque va a decir que haga algo más grande, no solo dirigir la alabanza. Amén. Y la Di estaba desde el primer día con la Di en la escuela dominical igual. Y la Nata, ¿está arriba la Nata? Sí. Bueno, la Natita, que también desde el primer día estuvo con ellas en la escuela dominical formando el equipo. Y fue un día, el 2021, 22, que la Cara les dijo: bueno, chicos, el departamento de misiones de la iglesia creció mucho y mis hijos también, así que Di, estás a cargo de la escuela dominical. Y le decían a la Di lo mismo: Eliseo, se va a ir Elías, ¿qué vas a hacer? Y mandaban mensajitos a la Cara. La Di, no sé, la Di está a cargo porque el Señor la ha puesto. Y la escuela dominical estos años, desde el principios del 22, digamos así, no me acuerdo la fecha exacta, ¿no? Pero en estos 3 años, la escuela dominical no es la escuela dominical de la Cara, ha cambiado. La Di no es la Cara, pero la Di es la Di, ya siguió con la misma visión, y la escuela dominical es una bendición, ya ha crecido y es enorme y es hermosa. Y los que han llegado a partir del 2022 han conocido la escuela dominical de la Di, y gloria a Dios por eso. Amén, amén. Y entonces en el camino llegó un jovenzuelo y una jovenzuela por ahí, medio rebeldones los dos. Y en plena pandemia, yo le digo el gato con botas, porque siempre cae parado. Es el único que ha salido de la pandemia con esposa y mejor trabajo. Pero estaba ahí el Cris, y el Cris siempre decía: quiero servir a Dios, quiero servir a Dios, quiero servir a Dios. Y empezó a servir a un grupo de conexión, ayudando en la alabanza, con el ministerio de oración, que es el ministerio que nadie quería. Todos los ministerios de la iglesia, pero había el de oración y nadie quería ese ministerio, ¿sí? Porque es el más importante y el más ingrato, porque es el que nadie te ve. Y el Cris dijo: lo voy a hacer. Y a veces él solo con su guitarra estaba orando. Y fue creciendo y se hizo el retiro de oración, y cada año más grande el retiro de oración, y ahora tenemos tiempos de oración y es hermoso. Amén. Y se casó con la Clau, y la Clau también estaba ahí, no quería, medio reacia. De rebote el Señor también la puso en un lugar, porque iba a reemplazar a alguien por 2 semanas que se fue de vacaciones y se quedó en el otro lado del mundo, ¿no? Entonces: Claudita, ¿te quieres quedar? Ya pues. Y Dios la usó y quedó de líder de logística, y todo el ministerio de logística que hoy ustedes conocen, los que les dan la bienvenida, ponen chalequitos, ponen las sillas, ha sido el trabajo de la Clau, con su equipo, no solita. Pero quiero que vean cómo Dios va transicionando, amén, y pone a los líderes en su lugar. Y después un día dijimos: Cris, te vamos a invitar al pastorado. Amén. Y ahí está el Cris, pastoreando, sirviendo al Señor fielmente, visitándolos. Yo sé cuántos de ustedes el Cris los llama, los visita, les alienta, junto con la Clau. Y ahora también formándose en el Southern Baptist Theological Seminary, uno de los mejores seminarios, y Dios les regaló un muy buen descuento, así que gracias a Dios se está formando ahí. Y finalmente llegó por ahí un cambita, un día, que llegó a la iglesia. Ya se los he contado alguna vez, pero dijo: pastor, quiero hablar contigo. En la antigua iglesia yo estaba armando unos bancos de madera que hace poquito los hemos botado porque ya eran peligrosos, pero sirvieron su tiempo, ¿no? Le dije: si quieres charlar, ven, pero estoy trabajando con madera, me ayudas a trabajar y charlamos. Y vino el pobre Edo y se tuvo que astillar, cortar, pero ahí nos conocimos y empezó a venir a la iglesia fielmente. Y un día Dios lo llamó a trabajar primero en la iglesia y después al pastorado. Y creo que muchos de ustedes saben la unción que Dios le ha dado al Edu para dirigir grupos pequeños y para consolar. He recibido mensajes de varios de ustedes: me ha visitado el Edu y ha cambiado mi vida. En medio de un duelo, en medio de una enfermedad, en medio de una tristeza, viene el Edu y trae una unción de Dios y trae un gozo del Señor. Amén. Y este es el equipo pastoral que Dios ha regalado a Génesis. Y quiero que entiendan que así como Eliseo, ellos no son Jonathan. Timoteo no era Pablo, Salomón no era David, Josué no era Moisés, ¿sí? Pero ellos son las personas que Dios ha puesto con su unción para dirigir esta etapa en la iglesia. Y son personas idóneas, llenas del Espíritu Santo. Y yo tengo fe de que así como David miró el templo, pero Salomón lo construyó, así como Moisés vio la tierra prometida, pero Josué la conquistó, ¿sí? Así como Pablo plantó y otro regó,
Yo sé que ellos van a multiplicar esta iglesia mucho más de la mano del Señor. Amén. La pregunta para la familia Génesis es ahora: ¿vamos a ser como los profetas de Israel? Y vamos a decir, verdad, el Espíritu de Dios está contigo, vamos, caminemos hacia la meta. Amén. Amén. Entonces vamos a orar, queremos orar por estas hermosas familias, por favor, y por lo que Dios tiene para la iglesia. Cerremos los ojos, ¿sí? Cerremos los ojos y oremos. Bendito Padre, te damos gracias el día de hoy. Gracias, amado Señor, por esta hermosa iglesia, esta hermosa familia. Gracias por Génesis, por 10 años de caminar de tu mano, Señor. Por el arado, Señor, porque a veces hemos encontrado terreno pedregoso y a veces, Señor, hemos encontrado terreno fértil, pero en todo has estado tú. Gracias, Señor, porque uno es el que siembra, otro el que riega, pero el crecimiento lo das tú, Señor. Y hoy te damos gracias por este hermoso equipo pastoral, y no solo este equipo pastoral, por todo el liderazgo de Génesis, Señor. Los más de 30 voluntarios que están semana a semana sirviéndote como líderes de área, y por todas las áreas de servicio, Señor. Las más de 100 personas que le dedican su tiempo y su amor a servirte en la alabanza, en la logística, en la escuela dominical, en la multimedia, en la oración, en las misiones, Señor. Gracias por los grupos de conexión de Génesis, por el estudio bíblico Creer y por todo lo que tienes por delante, Señor, para esta iglesia. Te pido por Diego, por Diana, por su familia. Te pido por Edu, Señor, por su familia. Te pido por Chris, Clau y su familia, Señor. Que tú les des, Señor, esa unción de tu Espíritu. Que tú les des energía, fuerza, sabiduría y capacidad. Que ellos se mantengan adelante, Señor, con la visión que tú les has dado a esta obra, recordando que tú eres el pastor y nosotros las ovejas, Señor. Bendícelos, llénalos de tu Espíritu y llénalos de tu unción, Señor. Te damos gracias por este hermoso equipo y por las maravillas que tú tienes por delante para Génesis Cochabamba en esta nueva etapa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y también quisiera pedirle a Diego, como pastor principal de la iglesia, si puedes por favor orar por nosotros. Tenemos más tardecito una oración por ustedes, pero vamos a orar igual por ustedes. Nunca vamos a dejar de orar por ellos. Amén, iglesia. El Señor los va a acompañar, los va a bendecir en todo lo que tengan que hacer, y nosotros vamos a estar siempre pendientes de ellos. Así que oremos por nuestros pastores, amados, bendecidos. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias especiales, cómo no darte eternas gracias, Señor, por la vida de Jonah, de Cara, Señor, y de su familia. Gracias porque han sido usados por ti de gran manera siempre, durante tantos años, Señor. Gracias porque ellos, con pasión, Señor, con amor, te han dicho sí a ti innumerables veces, Señor, y han llegado a ser de bendición para tantos corazones, Señor, tantas vidas, tantas familias. Gracias por usarlos a ellos, Señor, de sobremanera, Dios. Gracias por bendecirnos a nosotros a través de lo que ellos han hecho, Señor, y también de lo que van a seguir haciendo, Dios. Gracias por regalarnos a ellos en esta familia, Señor. Gracias por la obra, Señor, que ellos siembran, que nos dejas regando, Señor, pero que eres tú quien da el crecimiento, Dios. Gracias, Señor. Encomendamos sus vidas, Señor. Encomendamos esta etapa que ellos también enfrentan, Señor, de cambios, Señor, de mudanzas, Dios. Sabemos que van contigo, Señor. Sabemos que salen de aquí contigo, Señor, llegan allá contigo, Señor, y van a estar siempre contigo, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tienes planes hermosos y de bendición para ellos, Señor. En cosas pequeñas, en cosas grandes, Señor, y que les espera un tiempo hermoso, Señor, de seguir andando contigo, Dios. Los honramos, Señor, los amamos, los hacemos sentir amados, Señor, respaldados, apoyados por esta familia que dejan atrás, pero que seguro nos volveremos a ver, Señor, y que vamos a seguir orando y apoyándolos, Señor, en la distancia, porque lo que tú has unido, Señor, ni la distancia ni el tiempo lo va a separar, Señor. Somos familia en ti, Dios, y estamos unidos por tu amor, Señor. Eternamente agradecidos a ti, Señor, por ellos. Dios, los cubrimos en tu nombre, Señor. Los ponemos en tus manos, Dios, y que ellos se sientan eternamente agradecidos y amados por nosotros, Dios. Te damos gracias, eternas gracias, Señor, por ellos. Oramos juntos como familia en el nombre de Jesús. Amén. Wow,
Qué increíble las cosas que Dios habló hoy en mi vida. Estoy seguro que también en la tuya. Te invito a seguirnos en las redes sociales. Tenemos mucho material para compartir contigo. Muchas enseñanzas que están esperando a que tú puedas aprender de ellas. Dios te bendiga y nos vemos el siguiente domingo.